Bueno, ya vimos entonces que la función de transferencia se obtenía a partir de la respuesta en frecuencia, haciendo este cambio de variable con esta variable compleja. Y les había dicho entonces que esta misma notación HS se puede obtener de otra forma directamente sacando la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. Entonces lo que vamos a mirar ahora es qué es esa transformada de Laplace, cómo la podemos nosotros obtener. Porque vimos ahora cómo se obtenía la función de transferencia haciendo este truco matemático. Para analizar un poco de dónde sale la transformada de Laplace y por qué es una notación matemática, vamos entonces a hacer un pequeño repaso de la forma de la respuesta al impulso cuando el sistema era causal. Si ustedes se acuerdan, cuando un sistema LTI es causal, la respuesta al impulso no puede tener cualquier forma, tiene que tener una forma en particular. Entonces, de esas dos señales, que son respuestas al impulso, una de las dos es causal y la otra no es causal. Si ustedes recuerdan, resulta que los sistemas causales deben tener una respuesta al impulso donde h de t debe ser 0 para los valores de tiempos negativos. Entonces, eso hace que esta ecuación en particular es la única que es para un sistema causal. Porque esta respuesta al impulso, cuando está definida para los valores de tiempo negativos, esto es no causal. Ahora bien, resulta que eso tiene una implicación en la definición de la transformada de Laplace, como vamos a ver ahora. Entonces, les decía, nosotros ya conocemos entonces que la respuesta en frecuencia era la transformada de Fourier de la respuesta de impulso. Eso ya la conocíamos de antemano. Matemáticamente, eso se calcula con medio de esta integral, que es la integral de la transformada de Fourier. Ahora, si nosotros en esta integral de la transformada de Fourier hacemos el cambio de variable por la variable compleja SJ2πf, esta ecuación se nos transforma directamente en esta integral de menos infinito a infinito de h de t. Esto se llama habitualmente transformada de Laplace bilateral. Pero ¿qué ocurre? Como habíamos visto ahora rato, la respuesta al impulso de un sistema LTI causal es igual a 0 para los tiempos negativos. O sea que esta integral que se hace sobre el dominio del tiempo la podemos nosotros abreviar para el caso de que sea causal. Y si el sistema es causal, esa integral no la tenemos que hacer de menos infinito a infinito, sino simplemente de 0 hasta infinito. Entonces resulta que esta definición de la transformada de Laplace que tenemos ahí abajo es la que habitualmente se conoce como transformada de Laplace en general, y hay un tipo especial de transformada de Laplace que no se usa mucho realmente porque sería para sistemas no causales, y es la que llama transformada de Laplace bilateral. Entonces, de aquí en adelante, todas las definiciones y procedimientos que vayamos a hacer, vamos a asumir que el sistema LTI es causal, porque vamos a estar usando esta definición de la transformada de Laplace. Ahora bien, con esa definición de la transformada de Laplace salen diferentes propiedades. La primera propiedad que tiene la transformada de Laplace es la propiedad de linealidad, que es muy sencilla. Ya la hemos visto en detalle para la transformada de Fourier. Y es donde simplemente usted suma dos funciones o tiene la combinación lineal de dos funciones en el tiempo. Su transformada de Laplace será la combinación lineal de esas transformadas de Laplace. Aquí vemos tres casos distintos de la propiedad de diferenciación. ¿Por qué aparecen esos tres tipos diferentes? Hay que entender un poco qué significa esto que está al lado derecho en la transformada de Laplace. Como estamos sacando la transformada de Laplace unilateral, asumíamos que para tiempos negativos vale 0. O sea, tenemos que asumir unas condiciones iniciales en este caso. Entonces resulta que la transformada de Laplace de un derivador de primer orden es s x de s. Si ustedes recuerdan, es muy parecido a la forma que nosotros veíamos de la transformada de Fourier, que era j2πf multiplicado por x de f. Si yo hago el cambio de variable de s por j2πf, efectivamente esto me da sxf. Pero tengo que restarle este término, y este término es lo que vamos a llamar la condición inicial. O sea, este término lo que nos dice es, yo tengo que tomar la señal en el tiempo en el instante 0. O sea, tengo que considerar cuánto es el valor inicial que tenía x antes, en el instante de tiempo, en el 0 antes del 0. Igualmente para la segunda derivada, tiene una estructura también parecida, s cuadrado, x de s, y estos dos términos que tenemos acá involucrados igualmente son las condiciones iniciales. Pero miren que las condiciones iniciales, en este caso, están ligadas para la señal en el instante 0
y la condición inicial de la derivada en el instante cero. De tal forma que la propiedad con una derivada de orden n no solamente es s a la n x de s, sino que tenemos que considerar la condición inicial de la señal, la condición inicial de la primera derivada, la condición inicial de la segunda derivada, tercera derivada, y sucesivamente. Eso es lo que es, y cada una de esas condiciones las tenemos que ir multiplicando por una potencia de s, que cada vez es más y más pequeño, hasta hacer s a la 0. Entonces, esa es la propiedad de derivación, por eso aparecen esos términos ahí, por las condiciones iniciales. Ahora, la propiedad de integración sí resulta mucho más sencilla. Aquí la integración la hacemos desde 0 hasta t, no desde menos infinito, sino desde 0, por lo que le decía que va a ser causal. Y esto se resume en 1 sobre s x de s. Desplazamiento en el tiempo es igual que en Fourier, es multiplicar en la frecuencia por una exponencial. Desplazamiento en frecuencia es el de la forma dual, pero aquí se ve, es un poco más sencilla, es simplemente s menos una constante. Y finalmente la propiedad de convolución, que es convolución en el tiempo, es producto de sus transformadas de Laplace. Esta transformada de Laplace pues también tiene una serie de tablas que ustedes se consiguen, donde se pueden incluir muchas funciones. Aquí las que más vamos a utilizar es, por ejemplo, el escalón, transformada de Laplace es 1 sobre s, senos y cosenos, pero quiero que vean una cosa acá interesante, y es, resulta que estas formas que tenemos acá, como factorizadas, s más a, s más b, como les mostraba anteriormente, que la función de transferencia se puede factorizar con sus respectivas raíces del denominador, que se llamaban polos. Vemos que todas estas formas factorizadas nos conducen a exponenciales. O sea, ustedes pueden ver por todo lado aparecen exponenciales. Entonces resulta que la transformada de Laplace está basada en el hecho de que un sistema LTI, pues nosotros podemos descomponer la solución en una suma de exponenciales complejas. De hecho, eso viene derivado también de la transformada de Fourier. Pero algo interesante acá es que toda solución en Laplace la podemos descomponer en esas sumatorias exponenciales. Y eso es clave para un análisis que vamos a ver de estabilidad más adelante. Pero si ustedes ven, casi todas las propiedades nos dan formas exponenciales, inclusive la seno es una exponencial compleja, si recordamos eso. Ahora bien, algo también importante de las propiedades de derivación e integración es lo siguiente. Vamos a asumir condiciones iniciales 0 para quitarnos todos esos términos complejos que habíamos visto a lo rato. Entonces, la derivada de primer orden, si recordamos en transformada de Fourier, el espectro de salida es J2πf por el espectro de entrada. Habíamos dicho entonces que este término que tenemos acá en paréntesis, esto es la respuesta en frecuencia. Entonces, la respuesta en frecuencia, que es este término de acá, lo tenemos graficado aquí en términos de f. Esa gráfica entonces nos da una línea, o sea, se asemeja, una línea con pendientes pie, se asemeja a un filtro pasa alto. Ahora bien, si nosotros miramos esto con la propiedad de la transformada de Laplace, es esta forma. Recordemos entonces que hs, que es la función de transferencia, es x de s dividido, perdón, y de s dividido x de s. Eso significa que necesito que pasar este término a dividir, y entonces hs para este caso es muy sencillo. El hs es simplemente s. O sea que la función de transferencia de un derivador es simplemente s, el término que acompañaba a la x de s. Y eso lo podemos representar nosotros con un diagrama de bloques colocando un término con s adentro. El integrador entonces podemos hacer lo mismo. Su respuesta a frecuencia es esta que tenemos acá en la ecuación. Y la gráfica de este término pues ya será como una curva, donde en 0 tiende a infinito y en infinito tiende a 0. Esta es la respuesta en frecuencia semejante, es como un filtro pasa abajo. Ahora si miramos nosotros la función de transferencia entonces sería este término acá, 1 sobre s. Y eso lo podemos ver como si fuera un bloque que tiene este valor 1 sobre s. Si ustedes recuerdan, en Simulink no nos aparecía el integrador con el símbolo de integral, sino que nos aparecía con el símbolo 1 sobre s. Es porque todos los bloques que ustedes ponen en Simulink, uno los puede representar justamente como términos asociados a las funciones de transferencia. Entonces, realmente ese término 1 sobre s es porque justamente ese bloque está definido así, porque era un integrador cuya función de transferencia es 1 sobre s.
Vamos a mirar entonces este problema. Se los van a comentar en qué consiste. Vamos a mirar entonces cómo podemos usar esas propiedades de los derivadores, integradores, todo, para analizar un diagrama de bloques. Un diagrama de bloques como lo que hemos construido en Simulink. En este caso, vamos a partir de que en este diagrama de bloques queremos encontrar la función de transferencia, la ecuación diferencial de este sistema, o sea, hacer el proceso al revés como lo vimos al principio del curso, y la señal de salida cuando entramos un escalón. Eso lo vamos a hacer entonces con transformada de Laplace. Entonces, les dejo ese problema para que lo trabajen.